Biblia 365. Libro de Esdras. 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Dios dada por medio de Jeremías, Dios inspiró a Ciro, rey de Persia, quien proclamó a todo su reino, tanto de viva voz como por escrito, diciendo: Ciro, rey de Persia, declara: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. ¿Quién de ustedes pertenece a su pueblo? Que su Dios esté con él, que suba a Jerusalén, en Judá, y construya el templo del Señor, Dios de Israel. Él es Dios, que está en Jerusalén. A todos los sobrevivientes, sin importar dónde residan, se les debe ayudar con plata, oro, bienes y ganado, además de los donativos voluntarios para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, los jefes de las familias de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido, se dispusieron a subir y a construir el templo del Señor en Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con artículos de plata y oro, con bienes y ganado, y con valiosos donativos, además de todos los donativos voluntarios. Además, el rey Ciro sacó los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había llevado de Jerusalén y colocado en el templo de sus dioses. Ciro, rey de Persia, ordenó que se sacaran estos utensilios por medio de Mitrídates, el tesorero, quien los contó y los entregó a Sesbassar, el príncipe de Judá. Este es el inventario: tazones de oro, tazones de plata, cuchillos, copas de oro, otras copas de plata y utensilios diversos. Todos los utensilios de oro y de plata sumaban. Sesbassar los llevó todos cuando los exiliados subieron de Babilonia a Jerusalén. 2. Estos fueron los descendientes de la provincia que regresaron de la cautividad, de la migración que el rey Nabucodonosor de Babilonia llevó a Babilonia y que regresaron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Jesua, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardocai, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. La suma de los hombres del pueblo de Israel era: los hijos de Paros, 2172, los hijos de Sephatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de Pahat Moab, descendientes de los hijos de Josué y Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigvai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, descendientes de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Hasum, 223, los hijos de Gibeón, 95, los hombres de Netafot, 56, los hombres de Anatot, 128, los hombres de Asmavet, 42, los hombres de Kiriat Yarim, Cafira y Beerot, 743, los hombres de Ramá y Jeba, 621, los hombres de Micmas, 122, los hombres de Betel y Jai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Sená, 3630, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesuá, 973,
Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pashur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas. Los hijos de Jesuá y Cadmiel, descendientes de los hijos de Obed-edom, 74. Los cantores. Los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai. En total, 139. Los neteínos. Los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Samlai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Fasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acusa, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesías, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Poseret Asebaim, los hijos de Ami. En total, 392 neteínos, descendientes de los siervos de Salomón. Los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Immer, pero no pudieron demostrar su genealogía y si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, en total 652. También de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que tomó esposa de las hijas de Barzilai el Galaadita, y fue llamado por su nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero no se encontró, por lo que fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les ordenó que no comieran de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote con Urim y Tumim. En total, la comunidad reunida contaba con 42.360 hombres, sin contar a sus siervos y siervas, que sumaban 7.337. Además, había 200 cantores y cantoras. También tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de familia, cuando llegaron a la casa de Jehová en Jerusalén, contribuyeron voluntariamente para la reconstrucción de la casa de Dios en su lugar. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Así, los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai. En total, 139, los neteínos, los hijos de Sija, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Hagab, los hijos de Samlai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Fasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acusa, los hijos de Jarur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara,
los hijos de Tema, los hijos de Nesías, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Poseret Sebaim, los hijos de Amí. En total, 392 neteínos, descendientes de los siervos de Salomón. Los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, pero no pudieron demostrar su genealogía y si eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, en total 652. También de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que tomó esposa de las hijas de Barzilai el Galaadita, y fue llamado por su nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero no se encontró, por lo que fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les ordenó que no comieran de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote con Urim y Tumim. En total, la comunidad reunida contaba con 42.360 hombres, sin contar a sus siervos y siervas, que sumaban 7.337. Además, había 200 cantores y cantoras. También tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de familia, cuando llegaron a la casa de Jehová en Jerusalén, contribuyeron voluntariamente para la reconstrucción de la casa de Dios en su lugar. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Así, los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los neteínos, junto con todo Israel, se establecieron en sus ciudades. 3. Llegado el mes séptimo, y con los hijos de Israel en sus ciudades, el pueblo se congregó como uno solo en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, junto con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel. Lo levantaron para ofrecer holocaustos conforme a lo escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Colocaron el altar sobre sus bases, aunque temían a los pueblos de las tierras. Allí ofrecieron holocaustos a Jehová, sacrificios de la mañana y de la tarde. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos según lo escrito, con holocaustos diarios conforme a la norma establecida para cada día. Además de esto, ofrecieron el holocausto continuo, los sacrificios de luna nueva y todas las fiestas consagradas a Jehová, así como todas las ofrendas voluntarias presentadas al Señor. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, aunque el templo de Jehová aún no estaba construido. Contribuyeron dinero a los carpinteros y obreros, además de proporcionar comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajeran madera de cedro del Líbano a Jope, según lo había permitido Ciro, rey de Persia. En el segundo año de su regreso a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con los demás hermanos, sacerdotes y levitas, y todos los que habían regresado del exilio a Jerusalén, comenzaron la obra. Eligieron a los levitas de 20 años en adelante para que supervisaran la labor de la casa de Jehová. Josué, junto con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos, descendientes de Judá, todos ellos unidos, se esforzaron en asistir a los que realizaban la obra en la casa de Dios. Los hijos de Henadad, junto con sus hijos y hermanos, los levitas, también participaron. Cuando los albañiles colocaron los cimientos del templo de Jehová, los sacerdotes se presentaron con sus vestiduras,
tocando trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, tocaban címbalos para alabar a Jehová, siguiendo la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo se regocijaba con gran júbilo, alabando a Jehová, pues se estaba poniendo el cimiento del templo de Jehová. Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la casa original, al ver la fundación de esta nueva casa, lloraban en alta voz. Pero muchos otros daban gritos de alegría. Y el clamor de júbilo del pueblo se mezclaba con el llanto de manera que no se podía distinguir el sonido, pues el pueblo aclamaba con gran júbilo, y el ruido se escuchaba desde lejos. 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los que habían regresado del exilio estaban edificando el templo del Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los líderes de las familias y les dijeron: permítannos unirnos a ustedes en la construcción, porque también buscamos a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde los tiempos de Esaradón, rey de Asiria, quien nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás líderes de las familias de Israel les respondieron: no nos corresponde edificar el templo de nuestro Dios junto con ustedes. Nosotros solos lo construiremos para Jehová, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Sin embargo, el pueblo de la tierra desalentó al pueblo de Judá y los amedrentó para que no continuaran con la construcción. Además, sobornaron a consejeros para frustrar sus planes durante todo el tiempo del rey Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al comienzo de su reinado, presentaron una acusación contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Durante el reinado de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus demás compañeros escribieron una carta a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita en arameo y en caracteres arameos. Rehum, el gobernador, y Simsai, el secretario, redactaron una carta contra Jerusalén dirigida al rey Artajerjes. El contenido era el siguiente: de parte de Rehum, el gobernador, y Simsai, el secretario, y sus demás compañeros, los dínitas, afarsatqueos, tarpelas, afarsitas, arqueos, babilonios, susanqueos, deabitas, elamitas, y los demás pueblos a los que el gran y glorioso Asnapar llevó al exilio y los instaló en las ciudades de Samaria y en las demás regiones al oeste del Éufrates. Esta es la copia de la carta que enviaron: al rey Artajerjes, nuestros siervos, los habitantes al oeste del Éufrates, que el rey sepa que los judíos que vinieron de tu parte a nosotros han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Han restaurado sus muros y han reedificado los cimientos. Ahora, que el rey sepa que si esa ciudad es reconstruida y los muros son restaurados, ellos dejarán de pagar impuestos, tributos y peajes. Esto afectará tus ingresos reales. Nosotros, los servidores del rey, no podemos tolerar ver este daño a su gobierno. Por lo tanto, hemos enviado a informarle al rey, para que busque en los registros de tus antepasados y descubra en los libros de la historia que esta ciudad ha sido una ciudad rebelde y problemática desde tiempos antiguos. Por esta razón, fue destruida. Queremos que el rey sepa que si se reconstruye esta ciudad y se restauran los muros, ya no será tuya la región al oeste del Éufrates. El rey respondió a la carta de Rehum, el gobernador, y Simsai, el secretario, y a los demás compañeros que vivían en Samaria y en las demás regiones al oeste del Éufrates. El contenido de la carta era el siguiente: se ha leído ante mí la carta que ustedes me enviaron, y se ha tomado debida nota de su contenido.
He dado órdenes de que se investigue, y se ha descubierto que esa ciudad se ha levantado contra los reyes y ha estado en rebelión y sedición desde tiempos antiguos. Anteriormente, hubo reyes poderosos en Jerusalén que dominaron sobre todas las regiones al oeste del Éufrates, y se les pagaba impuestos, tributos y peajes. Por tanto, ordenen que cesen las obras de esa ciudad y que no se reconstruya hasta que yo lo disponga. Tengan cuidado de no descuidar este asunto, pues eso perjudicaría al gobierno del rey. Cuando se leyó la carta del rey Artajerjes ante Rehum, Simsai, el secretario, y sus demás compañeros, fueron a Jerusalén y detuvieron la obra por la fuerza. Así se suspendió la construcción del templo de Dios en Jerusalén y se detuvo hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. 5. Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a edificar la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaron en esta tarea. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus compañeros, se acercaron a ellos y les preguntaron: ¿Quién les ha dado permiso para construir esta casa y restaurar estos muros? Entonces les informamos acerca de los nombres de los hombres que estaban supervisando la construcción de este edificio. Sin embargo, el ojo de su Dios estaba sobre los ancianos de los judíos, y no les permitieron detener la obra hasta que el asunto se presentara ante el rey Darío. Luego respondieron por carta acerca de esto. Aquí está el contenido de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al oeste del río, y Setar-Boznai, junto con sus compañeros, los afarsaqueos que vivían al oeste del río, enviaron al rey Darío. Al rey Darío, deseamos paz. Queremos informarle que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, la cual se está construyendo con piedras de mármol. Se están colocando vigas en las paredes, y la obra avanza rápidamente y prospera en sus manos. Preguntamos a los ancianos y les dijimos: ¿Quién les ha dado permiso para construir esta casa y restaurar estos muros? También les pedimos sus nombres para informártelos y escribir los nombres de los líderes. Ellos nos respondieron: Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue edificada hace muchos años. Fue un gran rey de Israel quien la construyó y la estableció. Pero cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó esta casa y llevó a nuestro pueblo al exilio en Babilonia. Sin embargo, en el 1.er año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, el mismo Ciro dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. También los objetos de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo en Jerusalén y llevado al templo en Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y los entregó a Sesbazar, a quien nombró gobernador. Le dijo: Toma estos objetos y llévalos al templo que está en Jerusalén, que la casa de Dios sea reconstruida en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén, y desde entonces se ha estado reconstruyendo, pero aún no está terminada. Ahora, si al rey le parece bien, ordene una investigación en los archivos reales en Babilonia para verificar si Ciro dio un decreto para reconstruir esta casa de Dios en Jerusalén. Luego, envíenos su decisión sobre este asunto. 6. Entonces el rey Darío dio orden de buscar en la biblioteca real, donde se guardaban los tesoros en Babilonia. Se encontró un documento en Ecbatana, en el palacio de la provincia de Media, que decía lo siguiente:
Registro. En el primer año del reinado del rey Ciro, él decretó que la casa de Dios en Jerusalén sea reconstruida como un lugar para ofrecer sacrificios. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos, con 3 hileras de grandes piedras y una hilera de madera nueva. El gasto será cubierto por el tesoro real. También ordenó que los vasos de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y llevó a Babilonia sean devueltos y colocados en el templo en Jerusalén, en su lugar, en la casa de Dios. Por lo tanto, Tatnai, gobernador de la región al oeste del río Éufrates, y Shetar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios persas al otro lado del río, deben mantenerse alejados de allí. Dejen que los líderes judíos y sus ancianos sean los encargados de reconstruir la casa de Dios en su lugar. Yo ordeno qué deben hacer con estos ancianos judíos. Proporcionen de inmediato fondos de los ingresos reales obtenidos de impuestos en la región al oeste del río, para que la obra no se detenga. Entregarán sin demora becerros, carneros y corderos para los sacrificios quemados al Dios del cielo, y también trigo, sal, vino y aceite, según lo que pidan los sacerdotes en Jerusalén, cada día sin falta, para que ofrezcan ofrendas fragantes al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Si alguien cambia este decreto, que una viga de su casa sea arrancada y que sea colgado en ella, y su casa sea convertida en escombros por esta ofensa. Que el Dios que ha hecho que su nombre resida allí, destruya a cualquier rey o pueblo que intente alterar o destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, el rey Darío, he dado esta orden, y que se cumpla de inmediato. Entonces Tatnai, el gobernador de la región al oeste del río, Shetar-Boznai y sus compañeros, actuaron rápidamente de acuerdo con las instrucciones del rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron construyendo y prosperaron debido a la profecía del profeta Hageo y de Zacarías hijo de Ido. Construyeron y terminaron la obra bajo el mandato del Dios de Israel y por la orden del rey Ciro, Darío y Artajerjes de Persia. La casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado del exilio, celebraron la dedicación de la casa de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, además de 12 machos cabríos como sacrificio por el pecado de todo Israel, según el número de las tribus de Israel. Designaron a los sacerdotes y levitas en sus divisiones y puestos, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Moisés. Los exiliados celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban puros. Luego ofrecieron la Pascua por todos los exiliados, por sus hermanos sacerdotes y por sí mismos. Los hijos de Israel que habían regresado del exilio, así como todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las naciones paganas para buscar al Señor, el Dios de Israel, celebraron la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días con gran alegría, porque el Señor los había llenado de alegría y había dado favor al rey de Asiria para que les ayudara en la reconstrucción de la casa de Dios, el Dios de Israel. 7. Después de todo esto, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, nieto de Azarías, bisnieto de Hilcías, descendiente de Salum, de Sadoc, de Aquitob, de Amarías, de Azarías, de Merayot, de Seraías, de Uzi, de Busí, de Abisúe, de Finés, de Eleazar y de Aarón, el primer sacerdote, Esdras mismo subió desde Babilonia. Era un erudito que se había dedicado a estudiar a fondo la ley de Moisés.
la cual había sido entregada por Jehová, Dios de Israel. El rey le otorgó todo lo que le pidió, gracias a la bendición de Jehová sobre Esdras. Muchos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, subieron con él a Jerusalén en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado del rey. Había partido de Babilonia el 1er día del 1er mes y llegó a Jerusalén el 1er día del 5º mes, gracias a la bendición de su Dios sobre él. Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley de Jehová y enseñar sus decretos y regulaciones al pueblo de Israel. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley de Dios. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, el sacerdote y maestro experto de la ley del Dios del cielo, paz y salud. He emitido un decreto que cualquier israelita en mi reino, incluyendo a los sacerdotes y levitas, que desee ir a Jerusalén, puede ir contigo. Vas enviado por el rey y sus 7 consejeros para inspeccionar a Judea y Jerusalén con respecto a la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han donado libremente al Dios de Israel, cuyo templo se encuentra en Jerusalén. Además, llevarás toda la plata y oro que encuentres en toda la provincia de Babilonia, junto con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que donen para el templo de su Dios en Jerusalén. Con esta plata, deberás comprar rápidamente toros, carneros, corderos, ofrendas de grano y libaciones para ofrecer en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. Todo lo que tú y tus hermanos quieran hacer con el resto de la plata y el oro, pueden hacerlo conforme a la voluntad de su Dios. Los utensilios que se te han entregado para el servicio del templo de tu Dios, debes entregarlos en Jerusalén, ante Dios. Todo lo que necesites para el templo de tu Dios que te haga falta, lo proveerás del tesoro del rey. Yo, Artajerjes, rey, ordeno a todos los tesoreros de la provincia al otro lado del río, que todo lo que Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, les pida, se le conceda de inmediato, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, y sal sin limitación. Todo lo que se mande por el Dios del cielo, sea hecho rápidamente para el templo del Dios del cielo. Porque, ¿quién somos nosotros para resistir la ira de Dios contra el reino del rey y sus hijos? También les hacemos saber que no se les puede cobrar tributo, impuesto ni peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o a otros trabajadores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, nombrarás jueces y magistrados para gobernar a todo el pueblo al otro lado del río, a todos aquellos que conocen las leyes de tu Dios, y a quien no las conozca, deberás enseñárselas. A todo aquel que no obedezca la ley de tu Dios y la ley del rey, que se le juzgue de inmediato, ya sea condenándolo a muerte, exiliándolo, multándolo o encarcelándolo. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros antepasados, que puso tal cosa en el corazón del rey para embellecer el templo de Jehová en Jerusalén. Él extendió su bondad hacia mí ante el rey, sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Así me llené de valor, apoyado por la mano de Jehová mi Dios sobre mí, y reuní a los líderes de Israel para que subieran conmigo. 8. Esta es la lista de los jefes de familia, según el registro familiar de cada uno de ellos, que durante el reinado de Artajerjes volvieron de Babilonia con Esdras, de los descendientes de Finees, Gersón, de los de Itamar, Daniel, de los de David, Hatus,
De los descendientes de Secanías y los de Faros, Zacarías, y con él 150 hombres registrados por sus nombres. De los descendientes de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Saraji, y con él 200 hombres. De los descendientes de Secanías, el hijo de Jahasiel, y con él 300 hombres. De los descendientes de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 hombres. De los descendientes de Elam, Isaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres. De los descendientes de Zafatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los descendientes de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 hombres. De los descendientes de Solomit, el hijo de Josifías, y con él 160 hombres. De los descendientes de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los descendientes de Asgad, Johanán, hijo de Catán, y con él 110 hombres. De los últimos descendientes de Adonicam, cuyos nombres son Elifelet, Keiel y Semaías, y con ellos 60 hombres. De los descendientes de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 hombres. Los reuní a todos junto al río que desemboca en Ahava, y nos quedamos allí 3 días. Busqué entre la gente y los sacerdotes, pero no encontré a ninguno de los hijos de Leví. Entonces envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, otro Elnatán, Natán, Zacarías, Mesulam, líderes todos ellos, y también a Joyarib y Elnatán, hombres sabios. Los envié a Iddo, líder en el lugar llamado Casifia, y les dije qué palabras debían decir a Iddo y a sus hermanos, los netineos en Casifia, para que nos trajeran servidores para el templo de nuestro Dios. Gracias a la bondad de nuestro Dios, nos dieron a un hombre sabio de los descendientes de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18 en total. También a Hasabías, y con él a Isaías, de los hijos de Merari, y a sus hermanos y sus hijos, 20 en total. Y de los netineos, a quienes David y los líderes habían asignado para el servicio de los levitas, 220 netineos, todos ellos registrados por sus nombres. Proclamé un ayuno allí, junto al río Ahava, para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un camino seguro para nosotros, nuestros hijos y todas nuestras posesiones. Me daba vergüenza pedirle al rey tropas y caballería para protegernos de los enemigos en el camino, porque le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está sobre todos los que lo buscan para bien, pero su poder y su ira están contra todos los que lo abandonan. Así que ayunamos, y le pedimos a nuestro Dios ayuda, y él nos escuchó. Luego seleccioné a 12 de los principales sacerdotes, Serebías, Hasabías y 10 de sus hermanos, y les entregué la plata, el oro y los utensilios sagrados que el rey, sus asesores, sus oficiales y todos los israelitas presentes habían donado para el templo de nuestro Dios. Pesé y les entregué talentos de plata, utensilios de plata valorados en talentos, talentos de oro, tazones de oro valorados en dracmas y 2 utensilios de buen bronce, tan valiosos como el oro. Y les dije: ustedes son consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son una ofrenda voluntaria al Señor, el Dios de nuestros antepasados. Cuídenlos y guárdenlos hasta que los pesen ante los líderes de los sacerdotes y los levitas y los jefes de las familias de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas aceptaron la tarea de transportar a Jerusalén la plata, el oro y los utensilios para el templo de nuestro Dios. Salimos del río Ahava el día 12 del primer mes para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros y nos protegió de enemigos y emboscadas en el camino. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos durante 3 días. Al 4º día, en la casa de nuestro Dios, pesamos la plata, el oro y los utensilios, y se los entregamos a Meremot,
hijo del sacerdote Urías. Con él estaban Eleazar, hijo de Finés, y los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo se contó y pesó, y el total fue registrado en aquel momento. Los que habían regresado del exilio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Todo esto se ofreció como holocausto al Señor. Luego entregaron los decretos del rey a los gobernadores y a los oficiales del rey en la región del otro lado del río, quienes apoyaron al pueblo y al templo de Dios. 9. Después de todo esto, los líderes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, incluyendo a los sacerdotes y levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras circundantes, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han adoptado sus detestables prácticas. Han casado a sus hijos con las hijas de esos pueblos, mezclando así la linaje sagrado con los pueblos de las tierras circundantes. Y los líderes y gobernantes han sido los primeros en este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi ropa, me arranqué cabellos de la cabeza y de la barba, y me senté en estado de shock. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se unieron a mí debido a la infidelidad de los exiliados. Pero yo permanecí sentado en estado de shock hasta la hora del sacrificio vespertino. Al atardecer, me levanté de mi aflicción. Con mi ropa rasgada, me arrodillé, extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no puedo levantar la cara hacia ti, porque nuestros pecados se han acumulado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, hemos sido culpables. Debido a nuestros pecados, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a la espada, al cautiverio, al robo y a la humillación, tal como ocurre hoy. Pero ahora, por un breve momento, Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su misericordia, nos ha dejado un remanente y nos ha dado un lugar en su santuario. De esta forma, Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en nuestra esclavitud. Sí, estábamos esclavizados, pero en nuestra esclavitud, nuestro Dios no nos abandonó. Al contrario, nos mostró misericordia ante los reyes de Persia, dándonos vida para reconstruir la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y para darnos un refugio en Judá y en Jerusalén. Ahora bien, ¿qué podemos decir después de todo esto, oh Dios nuestro? Hemos abandonado tus mandamientos, que nos diste a través de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la que entran para tomar posesión está contaminada por la impureza de sus pueblos, por las abominaciones con las que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. No permitirán que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni tomarán a sus hijas para sus hijos. No buscarán su paz ni su bienestar jamás, para que sean fuertes, disfruten de la prosperidad de la tierra y la dejen como herencia a sus hijos para siempre. Pero a pesar de todo lo que nos ha sucedido a causa de nuestras malas acciones y nuestro gran pecado, tú, Dios nuestro, has frenado nuestro castigo y nos has dado este refugio. ¿Vamos a volver a quebrantar tus mandamientos y casarnos con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te enfadarías con nosotros hasta el punto de destruirnos, sin que quedara resto ni escapatoria? Señor, Dios de Israel, tú has sido justo con nosotros. Tú has permitido que un grupo de nosotros haya podido sobrevivir, como hoy se puede ver. Y nosotros somos realmente culpables ante ti. Por eso no podemos estar en tu presencia. 10.
mientras Esdras oraba y confesaba, llorando y postrándose frente a la casa de Dios, una gran multitud de hombres, mujeres y niños de Israel se reunieron a su alrededor, y el pueblo lloraba amargamente. Sechanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, se dirigió a Esdras y dijo, «Hemos pecado contra nuestro Dios al casarnos con mujeres de otros pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos un pacto con nuestro Dios para separarnos de todas las mujeres extranjeras y sus hijos, de acuerdo con la voluntad del Señor y de los que obedecen el mandamiento de nuestro Dios, y que se haga de acuerdo con la ley. Levántate, porque te corresponde resolver esta situación, y nosotros estaremos contigo. Ten coraje y actúa». Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los líderes de los sacerdotes y levitas, y a todo Israel, que actuarían de acuerdo con estas palabras. Y ellos juraron. Después, Esdras se levantó de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y allí no comió ni bebió nada, porque estaba angustiado por la infidelidad de los exiliados. Y mandaron anunciar en todo Judá y Jerusalén que todos los exiliados debían reunirse en Jerusalén, y que si alguno no llegaba dentro de 3 días, según la decisión de los líderes y los ancianos, perdería todas sus propiedades y sería excluido de la comunidad de los exiliados. Por lo tanto, todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén 3 días después, el 20 de ese mes, que era el 9º mes del año. Y todo el pueblo se sentó en la plaza frente a la casa de Dios, temblando por lo que estaba sucediendo y a causa de la lluvia. Entonces Esdras, el sacerdote, se levantó y les dijo, «Han pecado al casarse con mujeres extranjeras, incrementando así el pecado de Israel. Ahora, den gloria a Jehová, Dios de nuestros antepasados, y hagan su voluntad separándose de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras». Todo el pueblo respondió a una voz, diciendo, «Así se hará según tu palabra». Pero agregaron, «Somos muchos y es tiempo de lluvias. No podemos quedarnos en la calle. Tampoco es una tarea para 1 o 2 días, porque hemos pecado mucho en este asunto. Dejen que nuestros líderes representen a toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que aplaquemos la furia del castigo de nuestro Dios sobre este asunto». Así que Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikvá, fueron asignados para manejar este asunto. Y Mesullam y Sabetai, los levitas, les ayudaron. Los exiliados hicieron como se les dijo. Esdras, el sacerdote y los líderes de las familias, designados por nombre, se sentaron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Y para el primer día del primer mes habían terminado con todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras. Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras se encontraron, de los hijos de Jesuá, hijo de Josadec, y sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Ellos prometieron despedir a sus mujeres y como reconocimiento de su culpa, ofrecieron un carnero del rebaño por su ofensa. De los hijos de Immer, Hanani y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semeías, Jehiel y Uzías. De los hijos de Pashur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los levitas, Josabad, Shimi, Kelaya, este es Kelita, Petahía, Judá y Eliezer. De los cantantes, Eliasib, y de los porteros, Shalum, Telem y Uri. También de Israel, de los hijos de Parosh, Ramía, Izia, Malquía, Millamin, Eleazar, Malquilla y Benaya. De los hijos de Elam,
Matanía, Secaría, Yehiel, Abdi, Jeremoth y Elía. De los hijos de Zatú, Elioenai, Eliashib, Matanía, Jeremoth, Zabad y Aziza. De los hijos de Bebai, Jehohanan, Hanania, Zabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesullam, Maluk, Adaiya, Yashub, Sheal y Ramot. De los hijos de Pahath Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasía, Matanía, Bezalel, Binui y Manasé. De los hijos de Harim, Eliezer, Ishilla, Malquilla, Shemaya, Shimeón, Benjamín, Maluch, Shemaría. De los hijos de Hashum, Matenai, Matata, Zabad, Elifele, Jeremai, Manasé, Shimei. De los hijos de Bani, Maadai, Amram, Uel, Benaya, Bedeya, Cheluhi, Vanía, Meremoth, Eliashib, Matanía, Matenai, Jaasu, Bani, Binui, Shimei, Shelemía, Netan, Adaya, Mahnadebai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemía, Semaraya, Shalum, Amaraya, Joseph. De los hijos de Nebo, Jeiel, Matithia, Zabad, Zebina, Yadai, Joel y Benaya. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron a ellas y a sus hijos.